Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a este video que viene por cortesía de un suscriptor, el cual pago para que diéramos esta asesoría. Resulta que él vive en Bogotá y por cuestiones de pico y placa necesita tener dos carros. Por un lado, su carro principal vendría siendo un Renault Stepway modelo 2016, es el que más utiliza especialmente para viajar, que lo hace cada fin de semana. El otro, para los días de pico y placa, es un Spark Huevito modelo 2007. Pero ya después de un tiempo está cansado de tener dos carros porque, bueno, tiene que sacar dos SOAT, dos termomecánicas, dos mantenimientos, pagar doble impuesto e incluso, como no tiene espacio en su casa, debe pagarle parqueadero a uno de ellos aparte. Entonces está cansado de eso y ha decidido comprarse un solo carro híbrido y quiere una SUV. Principalmente está mirando lo que es una Suzuki Gran Vitara híbrida 4x4 y la otra, pues la Renault Duster híbrida. Le interesa estas opciones porque son 4x4, porque él en algunas ocasiones pasa por terrenos un tanto feo y necesita, digamos, la doble tracción. Ahora, él tiene una serie de preguntas, principalmente son dos, aunque tiene otras. Por un lado, como pues con la venta de estos dos vehículos no alcanzaría para comprarse el carro, pues piensa financiar aproximadamente unos 80 millones de pesos bajo ciertas condiciones y quiere saber si es buena idea o no. La otra pregunta es, ¿cuál de estos dos vehículos vale más la pena? Así que el día de hoy vamos a responder estas preguntas y de paso vamos a aclarar un pequeño tema que ya estuve hablando con él, que resulta un tanto contraproducente. Y es que resulta que muchas veces los vendedores, con tal de venderte, te ofrecen un super mega plan. Y es que te entregamos el carro en tal fecha e inicias a pagar el próximo año, o en este caso, inicias a pagar en 6 meses. Claro, esto muchas veces llama la atención de las personas porque dice, pues estoy estrenando carro y ni siquiera necesito pagar cuotas durante los próximos 6 meses. Muchos se entusiasman por eso, pero ojo, tiende a ser una muy mala idea. La mayoría de las veces, bueno, todas las veces que yo me he dado cuenta, porque puede que hayan algunas que no me he dado cuenta y pues funcionen de otra forma, pero lo que pasa con este tipo de planes es que sí, efectivamente inicias a pagar en 6 meses, no vas a tener que pagar un peso durante ese tiempo. La cuestión es que muchas veces las marcas o principalmente las financieras o los bancos lo hacen para ganar muchísimo más dinero, porque en esos meses de gracia lo que sí te están cobrando son intereses sobre la deuda completa. En este caso, le están ofreciendo una tasa de interés del 1%. Si financia 80 millones de pesos, estamos hablando de 800,000 pesos mensuales. O sea, en esos 6 meses que no va a pagar, la deuda le va a crecer cerca de 5 millones de pesos solo de intereses netos de la deuda. Pero ojo, siempre hay arandelas. Y si bien es ilegal cobrarte intereses sobre intereses, no es ilegal cobrarte intereses sobre las arandelas. Así que, por ejemplo, una de las arandelas son los seguros de vida y demás tipos de seguros. Por ejemplo, en mi Kia K3 Cross, yo pago casi 200,000 pesos de esos seguros. Entonces, si le sumamos y asumimos que es un valor similar, aunque debería ser más porque la deuda es mucho más grande, pero asumamos que son 200,000 pesos mensuales. En esos 6 meses son 1.200.000 sobre los cuales le van a cobrar intereses. Y si hay otras arandelas, de pronto que le pongan las marcas, pues le van a cobrar intereses sobre esas arandelas y ese acumulado de 6 meses va a hacer que la deuda pase de 80 millones de pesos a cuando inicie a pagar por allá 90 o tal vez más de 90 millones de pesos. Entonces algo contraproducente. Yo a él le recomendé, cuando me dijo que le estaban dando esos 6 meses, le dije, hable con el asesor y que le explique muy bien eso. Porque tal vez usted está entendiendo que esos 6 meses son de gracia completamente, pero no, son una terrible idea a nivel financiero. Si usted tiene el modo de empezar a pagar de una vez, empiece a pagar de una vez, porque de lo contrario, fácilmente le podría estar regalando entre 6 y 10 millones de pesos a la financiera, más los intereses que ya por sí, aunque suene bajo, 1% son altísimos cuando comienzas y sumas todo, ¿no? Más el resto de arandelas. Entonces, es importante que nunca caigan en esas trampas, por llamarlo de alguna forma. Y sí, la persona me hizo caso, le preguntó al asesor y esto fue lo que le respondieron. Los intereses también se los empiezan a cobrar desde el sexto mes. Si los 6 meses que dejas de pagar de intereses
Durante esos primeros 6 meses te los van a cobrar o te los van a distribuir en los 60 o 72 meses que se saquen de crédito. En otras palabras, y para explicarles, es lo que ya dije, ¿no? En 6 meses, su deuda estará mucho más alta de lo que originalmente era. O sea, ya no serán 80 millones, sino que serán 88, 90 o tal vez más millones de pesos. Financieramente hablando, ese tipo de meses de gracia son una pésima idea. Nunca los acepten. Y si en su efecto toca, porque a veces casi que lo obligan a uno, pues desde el primer mes vaya y pague la cuota. Si la cuota le quedaron de 2 millones de pesos, vaya y pague los 2 millones de pesos. Pero ojo, y acá nuestro amigo lo quisieron enredar. El asesor, en su afán de vender, le ofrece, digamos, algunas alternativas para que parezca mucho más atractivo. Y es que le dice, no, pues si usted quiere, venga y abone desde el primer mes y todo eso se le va a ir a capital y nada intereses. Ojo, los intereses se generan desde el primer segundo después de que se desembolsó. Así que, literalmente, si vas y pagas 2 millones o 3 millones o lo que sea, una parte sí va a ir a capital y la otra parte va a cobrar o va a ir a parar sí o sí a los intereses que se están generando día a día. Eso que no, o sea, si usted viene a abona todo va a capital, es mentira, porque una parte va a cubrir los intereses que se están generando. Ninguna financiera no va a cobrar intereses, todas van a cobrar intereses en esos meses de gracia y ellos lo hacen para ganar muchísimo más. Entonces, mucho ojo con eso, no se dejen enredar de los asesores. Acá a nuestro amigo le digo, el asesor literalmente le mintió o simplemente no sabe cómo funciona este tipo de planes. Desde el primer día se le va a generar intereses y si usted va a abonar en un mes, va a ir una parte a capital y va a ir una parte a cubrir los intereses generados. Nada se va a ir 100% a capital. No se deje engañar. Pero pasando a otro tema, nuestro amigo dice que entre sus cuentas, pues el hecho de que ya no va a tener 2 carros sino solo uno, significa que se va a ahorrar mucho dinero en lo que respecta a la gasolina, el SOAT, el impuesto, bueno, todo lo que tiene o todos los gastos que se generan al tener ese segundo carro. Entonces, ese dinero junto con otros ingresos que va a tener, pues lo puede abonar a la deuda del carro para acabarlo mucho más rápido y pagar menos intereses. La cuestión es esta, mi amigo. Hay una falsa percepción de ahorro al pasar de 2 carros a uno solo. Y uno diría, tiene lógica, ya no tengo que pagar 2 SOAT, ya no tengo que pagar 2 termomecánicas, ya no tengo que pagar doble impuestos, sino uno solo. Pero ojo, recuerden que está pasando de 2 carros, algo viejitos, a uno nuevo. Si nos vamos a todos los gastos generales de estos 2 vehículos, asumiendo y con la información que me dio que recorren unos 12,000 kilómetros al año, tenemos que los gastos anuales de esos 2 carros suman aproximadamente unos 10 millones de pesos. 10. Ahora, si nos vamos solo al impuesto, si sumamos el impuesto al Stayway y el Spark Huevito, eso está sumando aproximadamente entre 700 y 800 mil pesos dependiendo de donde esté matriculado, pero no pasa de 800 mil pesos la suma de los 2 impuestos. Si nos vamos al impuesto que paga ya sea la Gran Vitara o ya sea que paga la Renault Duster, la base gravable del impuesto de esos vehículos está aproximadamente en los 110 millones de pesos, entre 105 y 110 millones de pesos, lo que significa que esos vehículos pagan aproximadamente entre 2 millones y entre 2.5 y 2.7 millones de pesos. Ese es el impuesto de esos carros. Claro, por ser híbridos tienen un descuento especial, unos beneficios que por ejemplo da Bogotá en la parte fiscal, que es un 60% de descuento. Entonces, asumamos que esos vehículos pagan 2.5 millones de pesos de impuestos, le descuentan el 60%, lo que significa que el impuesto le queda aproximadamente en 1 millón de pesos. Entonces, por ese vehículo, incluso con el beneficio fiscal de ser híbrido, va a pagar mucho más impuestos de lo que ya paga por los 2 carros. Algo similar con la gasolina. La verdad no es que haya mucho ahorro, si bien tanto la Vitara como la Renault Duster son bastante económicas de consumo. Estamos hablando de vehículos que lo más recomendable es gasolina extra. Por ende, la gasolina es más costosa. Y si sumamos los gastos, tanto el Stayway como el Spark Huevito en temas de gasolina, estamos hablando de un gasto aproximado anual de unos 5 millones de pesos. Con cualquiera de las dos que compre, pues estamos hablando de unos gastos en gasolina extra casi de 5 millones de pesos. Se estará ahorrando a lo mucho unos 100, 150 mil pesos al año. Entonces tampoco es que vaya a haber mucha diferencia. Y con los demás gastos es algo similar. Entonces,
no es que vaya a haber mucho ahorro, no es que usted lo sienta mucho, obviamente sí se ahorra, el tema de, digamos, del parqueadero adicional sí se lo va a ahorrar, se va a ahorrar un poquito en gasolina, pero va a gastar más en impuestos, entonces, unas por otras, la verdad, entonces no es que vaya a haber mucho ahorro. Pasemos a otro tema, ¿cuál de estos dos vehículos vale más la pena? Y pues mi amigo, vamos a desglosar parte por parte y la respuesta realmente es muy fácil. Si nos vamos por el precio, estamos hablando que la Renault Duster, ya contando las arandelas, es un vehículo que le sale aproximadamente en 130 millones de pesos, mientras que la Suzuki Gran Vitara, y guiándome por el precio de la página donde nos dice que le aplican un descuento de 8 millones de pesos, pero sumándole las arandelas, es un vehículo que sale aproximadamente en 140 millones de pesos. O sea, de ahí de entrada hay una diferencia de 10 millones, que es mucha plata. Entonces ya la Renault Duster tiene un puntico. Pasando al tema del comercio. La Renault Duster siempre ha sido mucho más comercial que cualquier vehículo de Suzuki. Siempre, tanto nuevas como usadas. Siempre ha sido más comercial. Y más la Suzuki Gran Vitara, que nunca tuvo una buena aceptación. Aquí en Colombia nunca se vendió muy bien. Es un carro muy lindo. A mí me gusta estéticamente, me parece un carro muy bonito. Pero es un carro muy decepcionante en lo que respecta al desempeño. Y es que hay que considerar que tiene un motor de 1.5 litros para un carro muy grande. Que además, si nos vamos a la potencia y el torque, estamos hablando de un carro de 100 caballos de potencia y 136 Nm torque. Algo insignificante para ese vehículo. Y es que hablamos de un carro que llega a pesar 1.7 toneladas con el cupo completo. Eso quiere decir que terminaría teniendo una relación peso-potencia y peso-torque de 16.8 kilogramos por cada caballo de potencia y 12.5 kilogramos por cada newton metro de torque, lo que literalmente es la misma relación peso-potencia y peso-torque que tiene un Spark GT. Así que cuando necesites exigirle a esta Suzuki Gran Vitara, te sentirías como cuando le estás exigiendo a un Chevrolet Spark GT. Comparación con lo que es la Renault Duster, que con ese motor de 1.2 litros, un motor mucho más pequeño, tiene 130 caballos de potencia y 230 Nm de torque. Entonces, cuando hablamos de desempeño, estamos viajando, con la Renault Duster vamos a adelantar mucho más fácil que con la Suzuki Gran Vitara, que es bastante sonsa, que lo probé y me decepcionó. Cuando llegó la Suzuki Gran Vitara, yo estaba muy entusiasmado porque a mí la Gran Vitara me trae muy buenos recuerdos. Esta híbrida fue una completa decepción. Y de hecho, por eso, pues nunca funcionó y trajeron lo que fue la Suzuki Fronz, que trae el mismo motor de la Suzuki Gran Vitara, solo que es un carro más pequeño. Y por eso a la Fronz le está yendo mucho mejor que a la Gran Vitara. Es más barata por temas de peso, relación peso-potencia, pues tiene mejor desempeño que la Gran Vitara, que es bastante pajuela, es muy buñuela. La verdad, no es un vehículo que se disfrute mucho al manejar. Obviamente, cuando vas en ciudad no hay inconveniente. O sea, en un trancón, en una ciudad como Bogotá y yendo despacio, no se va a sentir la gran diferencia. Pero cuando le vas a exigir, ya sea en carretera o en terreno feo, sí se nota bastante la diferencia. Y es que la Renault Duster es más alta, tiene mejor desempeño 4x4 y tiene la potencia suficiente para responderte cuando necesitas precisamente la 4x4. Entonces, la Suzuki Gran Vitara no vale la pena en ese sentido. De hecho, si tuviera que mirar un carro de Suzuki, miraría mucho más por lo que es la Suzuki S-Cross, que trae un motor turbo híbrido, que tiene mucho mejor desempeño y es bastante equiparable a lo que es la Renault Duster. Pero no así, y hablando de la Suzuki S-Cross, aún así, la Renault Duster sigue siendo superior a la Suzuki S-Cross. Ahora, él me pregunta, ¿es confiable ese motor 1.2 litros turbo híbrido de la nueva Renault Duster? Y la respuesta es, no lo sé. Ni yo ni nadie en este país debería saberlo porque es un motor, al menos acá en Colombia, nuevo. Entonces, no sabemos. Le puedo decir que el de la Suzuki Gran Vitara es muy fiable. Ha demostrado ser fiable. O sea, es algo buñuelo, es algo pajuelo, pero es fiable. Este no lo sé, porque no es el mismo 1.3 litros turbo que traía pues la Renault Duster, que no es híbrida. No es el mismo, es diferente. Y aunque puede tener algunas similitudes, unos ligeros cambios, una ligera programación, una ligera calibración puede hacer que un motor sea más fiable o menos fiable. Entonces en este momento yo no le puedo asegurar, hágale,
Como carro, el resto de características, el equipamiento, el desempeño, especialmente la Renault Duster híbrida es muy bueno. Las he visto en su desempeño 4x4 y es impresionante. Pero de ahí a decirle, ¿es un motor confiable? No le puedo decir. Y no le queda a nadie que a esta altura le diga si es fiable o no es fiable, porque no hay forma de saberlo. No sé si ese motor ya ha estado en otras partes, pero recuerden, estamos en unas condiciones climáticas, estamos con unas condiciones de gasolina, estamos en unas condiciones muy diferentes. Y algo que funciona bien en otro lado puede que aquí no funcione. Eso deben de tenerlo muy presente. El que un motor rinda muy bien y tenga muy buena fiabilidad en otro lado, que tal vez tenga unas condiciones geográficas diferentes, que la gasolina sea de mejor calidad, que no haya tanta vaina por ahí, puede que aquí no sea igual. Entonces, siempre hay que compararnos con el contexto de nuestro país y las condiciones que hay acá. Y cualquiera que le diga en ese momento, ese motor es súper fiable o es súper malo, le está mintiendo porque no hay forma de saberlo. Y finalmente me pregunta si hay otra opción a considerar. Y pues mi amigo, teniendo en cuenta que buscas un carro nuevo, híbrido y que además sea 4x4, la verdad es que no, porque las opciones son bastante limitadas. En el mercado no hay muchas 4x4 híbridas que, digamos, tenemos la Suzuki Gran Vitara, que, vuelvo y digo, para mí no vale mucho la pena. Más cara, menor desempeño, no vale la pena. La Renault Duster, que me parece que tiene una excelente relación costo-beneficio, y que la que le sigue, la que está más cercana, es la Subaru Crosstrek híbrida, que tiene un sistema Symmetrical All Drive, que, digamos, es mejor el de la Renault Duster, pero esta, pues, te va a cumplir. Pero estamos hablando ya de un carro de 170 millones de pesos, que es muy buen carro. Y en temas de calidad, desempeño, perdón, en temas de calidad, equipamiento y seguridad, la Subaru es muchísimo, pero muchísimo mejor, considerado como uno de los mejores carros del mundo. Pero, por relación costo-beneficio, la Renault Duster es mejor. Es más, si necesitas realmente pasar por terrenos muy complicados, la Renault Duster va a tener incluso mejor desempeño que la Subaru Crosstrek. Entonces, no hay mejor opción. Lo mejor que te puedes comprar, eso sí, cruzar los dedos porque el motor realmente salga fiable, porque vuelvo y digo, no hay forma de saberlo a esa altura, pero la mejor opción sería la Renault Duster híbrida. No hay nada que hacer ahí. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Nuestro amigo que hizo la contribución al canal, vuelvo y le digo, le recomiendo mucho más la Renault Duster. Estamos hablando de que tanto la Gran Vitara como la Duster tienen, digamos, muchas similitudes, un espacio similar, una comodidad similar, un equipamiento similar, aunque la Suzuki Gran Vitara trae un par de cositas extras, digamos, no es que la haga sobresalir mucho. Visualmente, la Suzuki Gran Vitara, al menos a mí, me parece mucho más bonita. Por dentro me parece que da una sensación de mayor calidad, pero pues la Renault Duster tampoco es que se le quede tan atrás. La Duster híbrida mejoró bastante frente, digamos, a sus generaciones anteriores, pero ya cuando empezamos a ver las ventajas que tiene la Duster, o sea, es más barata de comprar, es mucho más comercial. El día que necesites venderla, la vender más fácil, con mejor precio de reventa. Los vehículos Suzuki se deprecian bastante, la Suzuki Gran Vitara se deprecia mucho. En el primer año fácilmente puede perder más del 20% del valor de su valor inicial, entonces es mucha plata que se pierde. Además estamos hablando que tiene mejor desempeño en carretera. Cuando vas a viajar vas a adelantar mucho más fácil, te va a dar mejores sensaciones de manejo. Cuando necesites usar la 4x4, pues la Renault Duster no solo es mejor, sino que tiene mayor altura del piso, es mucho más robusta y tiene mucho más potencia. Entonces, por donde se mire, la Renault Duster es mejor opción. Lamentablemente, con las especificaciones que está buscando, no hay nada más cercano. Vuelvo y digo, la más cercana es la Subaru Crosstrek, pero ya estamos hablando de un carro que vale 40 millones de pesos más. Entonces, espero que toda esta información te haya sido útil. También en lo que respecta no solo a la información del vehículo, que ya me dijiste que viste ambos carros, sino también a lo que tiene que ver con la parte financiera. A ti y a todos los demás, no se dejen de engañar de la palabrería de los asesores o de los vendedores, porque muchas veces con tal de vender, pues te van a enredar un poco con las palabras, ¿no? Entonces, ojo con la parte financiera. Espero que disfrutes mucho el vehículo y finalmente, si vale la pena en cuanto a endeudarse tanto, 80 millones de pesos, pues se sale bastante lo que yo suelo recomendar, que es financiar máximo el 50% del valor del vehículo. En este caso, estás financiando prácticamente el 70% del valor, entre el 60 y 70% del valor, lo cual es mucho, pero dado que tienes unos ingresos bastante altos, estamos hablando, y me dijiste unos ingresos de casi 14 millones de pesos con miras de que te va a incrementar el sueldo por otro lado, entonces podrías
digamos, no apretarte tanto, aunque no es lo recomendable financieramente hablando. Y acá retomo nuevamente el punto de que el hecho de que pases de 2 autos a un auto no es que vayas a ahorrar mucho dinero. Te vas a ahorrar algo, sí, pero no lo suficiente. De hecho, tu ahorro va a ser tan imperceptible que ni te vas a dar cuenta. No va a haber un gran salto en esto. Ahora sí, espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbete, dale like, comenta, comparte en todas las redes sociales. Nos vemos en una próxima.